Hola, bienvenidos a nuestro espacio, entrevistas en estos momentos a través de Zoom, un espacio que trae para vosotros desde tierras gallegas, Beatriz Garrido. Estamos en la Semana de Pasión, la Pasión de Cristo, Viernes Santo. Os confieso que hace un par de semanas le pedí al Señor que esta semana fuera un poquito de descanso físico para mí, en las circunstancias que vivo actualmente, y que pudiera estar en intimidad con Él sin que nada me molestara y rememorar cada día de la Semana de Pasión. Hay escenas maravillosas, empezamos realmente el domingo con las palmas, los ramos y todo esto. La última cena, la traición de Judas, la impresionante escena del huerto de Getsemaní que a mí me estremece. Y llegamos a un día como el de hoy, que es el de la crucifixión. Y aunque os parezca un tema muy manido, quisiera traer para vosotros, junto a alguien que enseguida os presento, las 7 palabras que nuestro Señor Jesús dijo estando en el madero muriendo por cada uno de nosotros. Palabras conocidas, palabras sabidas, pero que como la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que espada de 2 filos, yo al menos, aunque lo sepa de memoria, siempre encuentro una lectura nueva para mi vida. Así que vamos a hablar de las 7 palabras que el Señor dijo en la cruz, el Señor Jesús. Momentos en los que creo que el universo se detuvo, el mundo paró, hubo terremoto, hubo de todo. Todo esto lo vamos a comentar con alguien que nunca os he traído para estas entrevistas, pero que he entrevistado en muchas ocasiones. Estoy hablando de Tim F. Woodford. Vamos a dejarlo en pastor evangélico, sabéis todo lo que implica, muchísimo. Con diestras de encomendación. Pues en este mes del año 1989, por mi iglesia, nuestra iglesia y nuestras amadas iglesias, de las que también provenimos de Ares y de Castiñeira Ribeira en aquel momento. Estoy hablando de mi esposo y lo tenéis ahí. Hola, Tim. ¿Cómo vamos? Hola, Aunque Bea. estamos juntos, pero todo esto es un rollo, tendría que haber quien nos grabara los dos, así que decidimos hacerlo de esta manera. Sí. ¿Cómo estás, Tim? Pues ¿Preparado? Qué extraño estar hablando así, ¿no? Sí, Tan tú cerca y tan lejos. arriba y yo abajo, pero bueno, vamos a hablar de algo muy bonito. La verdad es que yo sé y sabes que nosotros hemos estado muchas veces pues de vacaciones o en retiros evangélicos, pero siempre había meditaciones sobre la cruz, ¿no? Hoy la gente pasa mucho de todo. ¿Tengo derecho a descansar? Claro que sí. Pero podemos descansar y podemos meditar y podemos rememorar tantas cosas que nos hacen tanto bien. Porque, por ejemplo, nosotros en asambleas de hermanos celebramos la mesa del Señor cada semana. Y a veces, por tanto, celebrarlo, y los primeros cristianos lo celebraban cada día, a veces pierde un poco el valor tan fuerte que tiene. Pero estamos en Semana de Pasión y vamos a hablar de las 7 palabras. Es importante meditar. Fíjate, nosotros que somos más o menos de una edad, cuando éramos jóvenes, y tú te acuerdas, cuando escuchábamos La Cruz Sangrienta, para mí es un himno impresionante, o Cabeza Ensangrentada, yo decía, o decíamos los dos, ay, por favor, todo esto, qué horror, ¿no? Cuando van pasando los años, uno comienza a darle mucho valor a himnos preciosos como estos. Hay himnos maravillosos. Hay obras musicales impresionantes porque han compuesto música Juan Sebastián Bach, Haydn,
sermones a miles, desde Spurgeon hasta Swindoll, pasando por un montón de gente que ha escrito preciosidades. Y aquí quiero sacar una palabra, y cito el autor porque lo he leído en Pensamiento Cristiano, que me parece importantísimo. Esto lo escribe el doctor Pablo Martínez Vila y dice: en la hora de mayor oscuridad, sus palabras brillan como oro refulgente. Me pareció buenísima esta palabra y creo que este sermón de 7 palabras, clavado en la cruz nuestro Señor, es como una especie de síntesis del Evangelio y algo central en la historia, en el universo, en el mundo y en todos los lugares. Así que si te parece, Tim, voy a ir palabra por palabra y tú me comentas, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Y lo que quieras. Que tengamos este tiempo para recordar de una forma especial algo tan importante para los cristianos como es la cruz de Cristo. Importante, impresionante también, y aunque es verdad que debemos de recordarlo cada semana, cada día de nuestras vidas, pues bueno, una fecha como hoy quizá es una buena excusa para centrarnos un poco más, ¿no? Y recordar y valorar todo lo que significó la crucifixión y lo significativo que son. Por supuesto, las últimas palabras casi de cualquier persona son muy significativas, y en este caso pues las de Jesús, como no podía ser de otra manera, no fueron por casualidad. Esas palabras, esas frases, esas 7 frases, las que él eligió para ese momento tan crucial de la historia, ¿no? De alguien tan importante que había venido para algo tan extraordinario como es traer la liberación al ser humano, pero que se vio rechazado por aquellos religiosos de su tiempo, porque su expectativa era mucho más corta, era una expectativa simplemente material, mundana, humana, de liberarse de los romanos, ¿no? Que les oprimían, y cuando vieron que este Mesías no era un guerrero, sino que venía humilde, y pues no veían que era el que ellos esperaban, pues cómo lo llevaron de una manera tan injusta y tan cruel a la muerte. Pero bueno, ahí no termina la historia, y eso es lo importante y por lo que podemos celebrarlo. Estupendo. Pues vamos con la primera palabra, Tim. Las primeras palabras, cuando estaba allí clavado con sus manos, sus pies, aquella corona de espinas, después de 1000 latigazos y 1000 de todo, es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te pido que me la sitúes, me la comentes y las implicaciones que tiene, por favor. Bueno, este momento, una vez ya sentenciado a muerte Jesús y llevado allí al Calvario, cuando le crucifican, pues es en torno a las 9 de la mañana, y entre las 9 y las 12 del mediodía dirige sus 3 primeras, decimos palabras, pero en realidad son frases. Sus 3 primeras frases, lo llamativo es que las 3 primeras están dirigidas a las necesidades de los demás y no las suyas propias. En estas 3 primeras vamos a ver cómo él se dirige en primer lugar a sus verdugos, pidiendo perdón para ellos. Luego se va a dirigir a un ladrón arrepentido, también pidiendo el reino para él. Y en tercer lugar va a poner su mirada en su madre y en el discípulo amado, también buscando proveer para ellos. Pues en esta primera frase de Jesús, lo primero que dice una vez que está allí colgado en la cruz y comienza todo ese proceso que culminaría con su muerte, es pedir perdón. Y pedir perdón pues no siempre es fácil, sobre todo si es cuando te están tratando de una manera totalmente injusta, cuando incluso has sido una buena persona haciendo bienes a todo el mundo, y que hayas pasado por un proceso con pruebas falsas, con testigos falsos, un juicio totalmente, por eso, injusto, ilegal incluso, porque fue por la noche, un juicio express en 12 horas, no se puede condenar a nadie a muerte, no era legal en un juicio de 12 horas. Y allí está burlado, habiendo sido burlado y torturado,
ni más ni menos que 39 azotes con unas tiras de cuero que llevaban normalmente incrustadas bolas de plomo y trozos de huesos para causar rasgaduras en la carne. Y luego había sido llevado durante la noche de un lado para otro, unos 4 kilómetros más o menos, de una casa a otra, del sumo sacerdote Anás, luego al que estaba en activo, que era su yerno Caifás como sumo sacerdote, luego al Sanedrín, luego a Pilato, luego al rey Herodes, luego al Pilato otra vez, luego del pretorio hasta el Gólgota, al menos 1 kilómetro de distancia, ¿no? En esas condiciones penosas, caminando. Y luego ya, pues, el hecho de ser crucificado, colocado, clavado en una cruz, ¿no? Le quitan la ropa que le quedaba, seguramente pegada a la piel a causa de la sangre. Le clavan, que puede ser eso, unos clavos terribles, y comienza esa lucha para respirar. Cuando uno está colgado en una cruz, tiene que empujarse con el cuerpo, y eso hace que todavía las heridas duelan mucho más. Y entonces, en ese contexto, ver que él lo primero que tiene que decir es orar por sus enemigos. Lo que él enseñó que había que hacer, él lo hace en la peor hora de su vida. Y él ora por aquellos que le están crucificando, ¿no? Y llama la atención esta frase de Jesús, ¿no? Que dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Sabían o no sabían lo que hacían? Bueno, sí sabían que crucificaban a un hombre sin motivos, porque incluso Pilato mismo lo había declarado públicamente. Pero sí que no sabían, realmente no sabían quién era aquel que estaba siendo crucificado. No sabían la trascendencia que tendría aquel sacrificio. Y los soldados, pues ahí están al pie, ¿no? Indiferentes, jugando a los dados para repartirse la ropa del crucificado. El pueblo está mirando en expectativa, no sé si esperando un último milagro o a ver qué ocurría, o por compasión, por simpatía o por aprecio. Y ahí habría toda clase de sentimientos en los espectadores. Y luego está otro grupo de espectadores, que son los religiosos, que se están burlando, diciendo: a ver si no puede bajar de esta cruz. Y con ese cuadro tan terrible, Jesús lo primero que pide es perdón para aquellos que han tramitado toda esta muerte tan cruel. Y pide perdón, y lo puede pedir, y es posible ese perdón, de que Dios pueda perdonar semejante crueldad, que Dios puede perdonar a aquellos que le clavaron, Dios podía perdonar a aquellos que le juzgaron injustamente, que Dios podía perdonar a los que se estaban burlando al pie de la cruz, porque aquella muerte, su propia muerte, era para cubrir, y cubre todos los pecados de cualquier persona que acepta ese perdón. Estupendo. Ahora viene una segunda frase. De cierto, esta es una frase además que en algunas versiones más antiguas lo duplica. De cierto, o de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién es dicho? Y coméntanos un poquito también y las implicaciones que tiene. Pues Jesús aquí se dirige, o está hablando, está en conversación, porque se dirigió a él, mejor dicho, un delincuente. Junto a Jesús crucificaron a 2 delincuentes, uno a cada lado, y uno de ellos pues es el que dice a Jesús que se acuerde de él cuando venga en su reino, y Jesús le responde esta frase, ¿no? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Podríamos decir tal vez que este delincuente es la primera persona que se acoge a la oferta de perdón. Jesús acababa de decir, o hacía un rato había dicho: Padre, perdónalos, y él es el primero que se acoge a esa oferta de perdón de Jesús. Y Jesús le asegura algo, le asegura el paraíso, es decir, la presencia de Dios, el lugar donde Dios está, le asegura un destino en la presencia de Dios. Claro, ¿quién en el momento de su muerte, en su agonía, porque también estaba en agonía aquel ladrón, no querría tener, ya que voy a morir, tener la certeza de ir al paraíso? Y esa es la promesa de Jesús, de poder partir de este mundo para entrar
en la presencia de Dios. Y eso es el consuelo del creyente ante la muerte de un ser querido. Ayer mismo estaba en un entierro y hablamos precisamente acerca de estas cosas, lo diferente que es para el creyente, para el que ha recibido ese perdón que Cristo ofrece, el saber que la muerte es pasar de este mundo a la presencia de Dios. Es un tremendo consuelo saber que ese ser querido dejó este mundo de dolor, de sufrimiento, para ir a un lugar muchísimo mejor, ¿no? Como diría el apóstol Pablo, la muerte así para el creyente, igual que lo fue para ese ladrón, era ausentarse del cuerpo y estar presente al Señor. Y por eso me decía incluso la familia de la persona que había fallecido que destacaba como el llorar del creyente, si es que hay lloro en una muerte, es diferente de aquellos que no tienen esperanza. Y en esta frase, esta promesa de Jesús, uno, claro, tendría que preguntarse, o es lo que quizá nos podemos preguntar, ¿qué hizo? ¿Qué hizo este ladrón para escuchar esta palabra, esta promesa de Jesús? Podemos quizá primero decir lo que no hizo. Evidentemente, no recibió ese regalo del paraíso por sus buenas obras. Desde luego no tenía ninguna buena obra. Tampoco por su vida religiosa, evidentemente no había llevado tal vida. Y tampoco hizo ningún rito religioso, aún ni siquiera fue bautizado. Y recibió la promesa del paraíso. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que vemos en el relato histórico de este hombre que está muriendo al lado de Jesús y recibe esta promesa? Bueno, yo veo una confesión. Es un hombre que viene ante Dios con confesión. Hay una confesión de pecado. Él le dice a Jesús, nosotros, o le dice, mejor dicho, corrigiendo al otro ladrón que no tenía el mismo sentimiento que él. Él dice, nosotros a la verdad justamente está pasando por aquello, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Está haciendo una confesión de sus pecados. También hace confesión de quién es para él Jesús. Y entonces él le dice, nada malo ha hecho. Es decir, el hombre perfecto, no hay nadie más que Dios, es perfecto. Está reconociendo en Jesús a alguien que no es hombre, que es Dios. Y finalmente también hay una confesión de fe en este ladrón. Le decía a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, que él creía en la promesa de Dios de un reino, creía en el reino, creía que Jesús era ese rey Mesías y creía que Jesús podía salvarle. Y eso fue lo que le abrió la puerta junto con la petición a Jesús, no, acuérdate de mí. Simplemente esa sencilla oración abrió la puerta al regalo, a la promesa de Jesús. Muy bien, Tim. Ahora viene una palabra que a mí me encanta. Evidentemente, María, escogida por Dios, bendita tú eres de todas las mujeres, para llevar en su seno a su Hijo. Espíritu Santo, concibió por el Espíritu Santo, en unos momentos como aquellos de tremendo sufrimiento, como has dicho, y todo lo demás, mira para su madre humana y dice, y ve el apóstol amado, que estaban allí, las mujeres las más cercanas, los discípulos atrás, bueno, aquello era como un sueño roto para todos ellos, no entendían nada, ¿no? Pero él tiene unas palabras para su madre, mujer, he ahí tu hijo, referentes a Juan, hijo, he ahí tu madre. A mí me encanta esto, ¿no? Porque muestra un amor humano en este sentido, ¿no? Tenía palabras para todos, para el ladrón arrepentido, para los que estaban crucificando, y ahora va a su madre y a su apóstol amado y dice, por favor, uno con otro con uno, no quedéis solos, no estáis abandonados. Me parece un detalle precioso, ¿no? Sí, después de ocuparse de los perdidos, de los que le estaban crucificando y del ladrón a su lado, ahora se ocupa de los suyos, los más cercanos a él, su madre y aquel discípulo a quien él amaba, como dice aquí literalmente Juan en el relato.
Y aquí hay un cruce seguro, sin duda, de miradas, ¿no? Jesús Seguro. mira a su madre mira a Jesús, y el apóstol Juan también está mirando a aquel Señor amado, para él su maestro amado. Y en un momento importante de pérdidas, iba a ocurrir una gran pérdida, ¿no? Para la madre, la muerte de un hijo, y además el hijo primogénito. Y sabía quién era. Y aproximadamente con unos 33 años, el hijo perfecto, una madre que siempre creyó en él, pero sufrió por ello la burla de sus otros hijos acerca de la identidad de Jesús, y se ve sola porque sus otros hijos no entendían lo que estaba ocurriendo. Y probablemente, dado que no se menciona a José, pues todo parece indicar que ya habría muerto. José, al que se llama el padre putativo, ¿no? Porque es un padre legal, un padre que no es de un hijo natural de él, y de ahí viene precisamente porque a los José se le llama Pepe, ¿no? A Josefina, que le llamen Fina, se entiende, pero ¿por qué a José se le llama Pepe? Bueno, pues viene de las dos P, ¿no? De padre putativo. Bueno, dejando eso a un lado, vemos una mujer que se queda sin este hijo, el primogénito, del que era muy importante en la antigüedad, una familia, sobre todo si el padre había muerto. Y aquí tenemos al hijo, a Jesús, que piensa en su madre, en alguien que se preocupe por ella, y pone su mirada en aquel discípulo amado. Y también para Juan, pues era una pérdida importantísima, ¿no? Este amigo íntimo con el que dice que se recostaba junto a Jesús, pues era una tremenda pérdida. Y en este cuadro que nos deja Jesús, ¿no? En este momento, con esta frase dedicada a su madre y a su discípulo, nos muestra que el lugar de la cruz es una fuente de amor también, es una fuente de ternura, es una fuente para llenar los vacíos de la vida. Es el Cristo que conoce y comprende mejor que nadie, ya no solo por conocimiento, por ser Dios, sino por experiencia propia, todas nuestras debilidades y todos nuestros sufrimientos, y sabe también cómo mitigarlos de alguna manera. Y en esta frase vemos el amor de Dios no solamente por los perdidos, sino especialmente por los suyos. Si Él amó a los perdidos, ¿cómo no amará a los suyos? Y en ese momento pues se produce un cuadro de tremenda oscuridad una vez que han terminado estas tres primeras frases, ¿no? Y estamos en pleno mediodía, y desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde va a haber una tremenda oscuridad, ¿no? Que nos podemos preguntar qué estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Ahí va yo, Timotín, porque hasta aquí vamos de más a más, pero ahora empezamos unas palabras brutales, porque ya Jesús está cada vez peor. Y viene una cuarta palabra, en español: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le habla al Padre, es decir, el Padre ve al Hijo cargado con todo el peso de todos los pecados, de toda la humanidad, de todos los tiempos, y tiene que apartar la vista. Y encima del dolor físico, encima de todo lo demás, aquello lo rompe. Pero hay algo que a mí me encanta, porque él, que hablaba hebreo y tenía que haber aprendido la Biblia, o sea, la Torá, los Salmos y todo esto, lo dice en arameo, el idioma de su niñez, y grita con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani. A mí me parece brutal. Háblanos de esto. Sí, para aquellos que no sepan arameo, como yo no sé, sabemos, pero sé que era el idioma de su niñez. Entiendo que fue tan brutal que no está hablando hebreo, vuelve al idioma de su niñez, y cuando uno vuelve a su niñez es que algo muy gordo le está pasando, ¿no? Lo que dice Jesús en esta frase es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Creo que es la más terrible de todas, una frase desgarradora, donde el Hijo experimenta
ve que el Padre aparta su vista. No puede soportar ese momento tan terrible de la muerte de Jesús y lo que está ocurriendo en ese momento. Es un momento de desconexión, de desamparo. No queda a quien ir y Jesús dice: ¿por qué me has desamparado? Aquel que amparó a todos, ¿no? Jesús era sensible a todos los desamparados, a las viudas, a aquellos que sufrían. Jesús, ahora él mismo se ve desamparado hasta por su propio Padre, ya no solamente por los que le rodeaban. Y si sufrir es malo, como puede ser una crucifixión, que es la peor muerte físicamente por lo menos, o sufrir una condena injusta también duele mucho moralmente, que tu Padre lo esté viendo y que tu Padre, teniendo todo el poder para librarte y sacarte de ahí, no haga nada para librarte, sin duda es tremendamente duro. Y es verdad que muchos seres humanos han sufrido, ¿no?, terribles condenas, injustas torturas y soledad. Pero a diferencia de Jesús, todos ellos siempre han podido recurrir a Dios y encontrar en Dios la fuerza y el amparo. Como ocurre hoy todavía en situaciones de persecución, donde creyentes son torturados por su fe y leemos historias impresionantes, ¿no?, de la fuerza que Dios les da. Pero Jesús está desamparado por el Padre. ¿Y por qué ocurriría eso? ¿Por qué el Padre toma esa actitud en ese momento? Bueno, porque es justo el momento cuando Jesús está cargando, tomando sobre sí, asumiendo él el pecado de toda la humanidad. Y él se hace pecado por nosotros, se hace como pecador por nosotros. Y eso obliga a interrumpir esa comunión con el Padre Santo. No puede tener comunión en ese momento. Dice el profeta Isaías en el capítulo 53, el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y eso explica por qué en ese momento vino la oscuridad y vino la desconexión. Isaías 59 también dice, vuestras iniquidades o transgresiones han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Es decir, que ese pecado que interrumpió la comunión del hombre con Dios, ahora al ser puesto sobre Jesús, al él asumirlo, rompe esa comunión también con el Padre. Y la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, en realidad la oscuridad y todo el desamparo, aparte de que se explica por eso, es que la respuesta es que es por librarme a mí y a ti, ¿no? Por librarte a ti y a mí de la pena del pecado. Por eso la cruz es una buena noticia en ese sentido para nosotros, porque Cristo asume, Cristo carga, Cristo paga por nuestros pecados. Y por esa razón nosotros no tenemos nada que pagar, ninguna penitencia que hacer, solo aceptar ese regalo del perdón. Precioso. Y luego viene una quinta frase, sed tengo o tengo sed, en versiones más modernas. Pero, ¿qué ocurre aquí y por qué? Pues sí, dice que Juan lo relata, ¿no? Dice, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Y había allí una vasija llena de vinagre, la colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Claro, ¿cómo no iba a tener sed? Tras horas de interrogatorios y latigazos con todas las heridas, caminando cuesta arriba con el peso de la cruz, al menos durante algún tramo mientras la pudo sostener en Palestina, y toda la pérdida de sangre que provoca una tremenda deshidratación, llevaba ya 6 horas crucificado, viene la fiebre y con la fiebre hay sed, con la pérdida de sangre y la fiebre hay una tremenda sed. Y eso nos habla de su humanidad también, ¿no? Que está sufriendo igual que nosotros, que realmente es un verdadero sustituto. Y quizá también era algo simbólica esa sed. Probablemente era simbólica porque la sed es síntoma del infierno. Una historia que había contado Jesús de un rico y Lázaro para ilustrar los destinos eternos, ¿no? que cada uno elegimos. Y cuando habla de ese lugar separado de Dios como un lugar de tormento, pues habla de la sed de aquel rico, ¿no? Probablemente es
el síntoma del infierno, es una ilustración del castigo por nuestro pecado. Es la sed también que hay en el corazón de todo ser humano separado de Dios. Es la sed del vacío de todo aquel que no tiene a Dios en su vida. La sed es la que tenía aquella samaritana con la que Jesús conversa y Jesús le ofrece un remedio, le dice: el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y por eso Apocalipsis, cuando nos habla de esa morada eterna que está preparada para todos los creyentes, dice que allí en el cielo nadie tendrá sed. Así que el sed también era de ese vacío por la desconexión con el Padre, por el pecado. Y Juan, curiosamente, dice aquí en este punto algo curioso, ¿no?, que llama la atención. Dice: para que la Escritura se cumpliese. Es como si dijera: no lo tenía que hacer, pero lo hizo para que se cumpliera la Escritura. Y ciertamente lo podríamos leer en el Salmo 22, literalmente, donde se habla y hay una referencia a esa sed, y también el Salmo 69, que habla de que en mi sed me dieron a beber vinagre, es decir, profecías cumplidas literalmente en la persona y en la muerte de Jesús. Y Jesús parece que había aguantado hasta ese momento la sed, y ahora ya que sabe que está el momento inminente de su muerte, acepta beber. Por eso es interesante notar eso, cuando lo dijo, sabiendo que todo ya se había consumado, ya había soportado la sed hasta el final, no había querido tomar antes ninguna bebida, le habían ofrecido el analgésico que solían dar a los reos, pero él no lo quiso, porque quiso sufrir su muerte, ¿no?, totalmente consciente de lo que estaba ocurriendo. Pero ahora ya que ha terminado, cumplido con esa misión, esta sed, esta expresión de sed, y ya bebe, es para confirmar un detalle más profético, ¿no?, acerca de su persona, de su identidad como el Mesías. En penúltimo lugar, viene algo brutal, ¿no? Él alza su voz y dice: consumado es. Las versiones, todo está consumado. Y es que estoy imaginando, o sea, estoy rememorando: pase de mí esta copa, todo lo que vivió, toda la agonía, ¿no? Y es como si dijera: ya, consumado es, ya está. Coméntame esto un poquito, por favor, y las implicaciones que tiene. Sin duda este es un grito de victoria, ¿no?, de triunfo, de victoria sobre el enemigo de la humanidad. El apóstol Pablo, cuando escribe a los colosenses en el capítulo 2, habla de eso, de que en esa muerte él está cancelando el documento Amén. de deuda Amén. que consistía en los decretos contra nosotros y que nos era adverso, y si lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la por cruz. medio de él. Es un grito de victoria, programa cumplido, misión cumplida. El programa de Dios anunciado ya desde Génesis capítulo 3 se ha cumplido con la muerte de Jesús. Es la obra de Jesús completada. Es interesante que en el original la palabra que pronunció Jesús, aquí sí que es una palabra. Aquí no fue una frase, es una sola palabra que significa eso. Es una palabra que significa pagado íntegramente. Es una palabra que se usaba en su tiempo en relación con las deudas. Cuando había una deuda y alguien la pagaba, se ponía un sello con esta palabra: totalmente pagado. Es lo que quería decir. Y era el pago de nuestra redención. Es el precio del rescate de la humanidad y es el precio pagado para arrebatarle al diablo a sus súbditos. Él pagó el precio para librarnos de la potestad del diablo. Y esa palabra también es el punto final, como diciendo a esa obra: nada que añadir, está todo pagado. Y por esa razón, si alguien quiere ser salvo y busca la salvación, pretender hacer algo para obtener la salvación es una ofensa a Dios. Es como decirle a Dios: mira, lo que hizo Jesús está bien, pero fue insuficiente, o todavía no me vale, ¿no? O yo lo puedo completar. No. Está totalmente pagado. Y por eso el Evangelio y las cartas apostólicas nos enseñan que somos salvos por gracia, por la fe, no por obras, sino que es un don
de Dios. Y solo es cuestión ahora de ese triunfo de la cruz, solo ahora es nuestra parte decidir si quieres seguir todavía bajo el imperio del enemigo, de Satanás, o quieres librarte de eso y pasar al reino de Cristo, ¿no? Y qué pena que pudiendo ser libres, hay tantos que quieren seguir siendo esclavos. Permíteme que diga un aleluya y un gloria y un gracias, Señor, porque lo has hecho todo por mí, Timoteo. Y en último lugar, hay una palabra preciosa, final, pero que tiene su historia y yo quiero que me la cuentes. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Explícamela y di cómo es esto, porque el que muere, se muere y adiós. No, aquí explícame tú esto. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego dice la palabra, entonces bajo la cabeza expiró. ¿Qué significa todo esto? Sí, este momento de la muerte de Jesús realmente tiene varios detalles que son extraordinarios, no son normales, ¿no? En este momento estamos ya en las 3 de la tarde. Jesús había sido crucificado a las 9 de la mañana y ya pasada la hora novena, que es las 3 de la tarde, es cuando ocurre la muerte de Jesús. Bueno, interesante que quien recoge esta frase fue un médico. El médico Lucas es el que escribe esta frase de Jesús. Y él se fijó en los detalles, que su profesión también le llevaba a ser observador. Y él vio y dijo, clamando a gran voz, ¿no? ¿Cómo es posible que un crucificado que se está muriendo en el momento ya final, que además mueren por asfixia, los crucificados normalmente mueren por asfixia, cómo es posible que pudo clamar a gran voz? De manera además que pudo ser oído y comprendido. Fue un tremendo, humanamente sería casi imposible, ¿no? Ese esfuerzo aún empujando con los pies clavados para tomar el último aliento suficiente para expresarlo. Sin duda hay mucho de sobrenatural en esta muerte que nos describe ni más ni menos el médico Lucas. Bueno, la propia muerte, como decías, ¿no? La describe como, en el caso de Juan, que da algunos detalles ampliándolo, dice que inclinó la cabeza y luego entregó el espíritu. Eso no es normal. Lo normal es al revés, que uno, a consecuencia de que se ausenta el espíritu del cuerpo, entonces la cabeza pierde la capacidad de sostenerse porque se ha muerto la persona, ¿no? Pero claro, es que el que muere es el Señor de la vida y es el Señor también de la muerte. Dice Apocalipsis, ¿no? Que Él tiene las llaves de la vida y la muerte. Y Él mismo lo había predicho. Jesús había dicho que nadie le podía quitar la muerte, la vida, sino que Él, de su propia voluntad, la pondría. Así que por eso Él pone la vida, entrega el espíritu y entonces ocurre luego la muerte, los síntomas de la muerte. Y también fue extraordinaria esta muerte porque sorprendió a las autoridades. Era pues más o menos frecuente que hubiera crucifixiones y en este caso muere mucho antes de lo esperado. Bueno, esta frase es la conclusión de aquel momento, ¿no? De la vida de Jesús en esa etapa terrena. Y su misión pues concluye, ¿no? Muriendo allí en nuestro lugar, donde ha pagado el precio, y por esa muerte nosotros tenemos vida. Y también es ilustrativa esa muerte de Jesús de lo que ocurre cuando los creyentes morimos, ¿no? Donde también entregamos nuestro espíritu. El creyente, su espíritu es recogido por Dios mismo y llevado a su presencia. Y el cuerpo pues queda como el de Jesús en la espera de la resurrección. Y me gustaría anotar una última cosa sobre este momento también de la muerte de Jesús, es el impacto que tuvo, ¿no? Los efectos que produjo aquella muerte. Por un lado, el templo se rasgó, un velo tremendo que había, se rasgó de arriba abajo, es decir, que no fue una mano humana que lo rasgó, sino que venía directamente de Dios. Y era el velo que impedía
que la gente pudiera entrar a la presencia de Dios. Allí, el lugar más santo, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y Dios estaba diciendo con ese rasgar de ese velo que ahora quedaba abierta la puerta, el camino a entrar en la presencia de Dios a través de Cristo. Todo el que va a través de él puede entrar y comunicarse directamente con Dios. Y me imagino, ¿no?, la tremenda sorpresa de aquellos judíos que en aquel momento estaban en el templo y sabían que allí era un lugar sagrado, que nadie podía entrar y si alguien entraba se moría. Y de repente ahí está a la vista la presencia de Dios, ¿no? Qué extraordinario el camino, la puerta que nos abre Jesús en su muerte. También ocurrieron algunos fenómenos más, ¿no?, como la resurrección de algunos muertos, simplemente como muestra, ¿no?, del poder de la resurrección de Jesús, de la muerte de Jesús que traería la puerta abierta para la resurrección. Y por eso un centurión romano, no era ningún niño, un hombre veterano y otros que hacían guardia con él, exclamaron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Y aquí, donde termina esta escena, ¿no?, de la muerte de Jesús, pues nos invita, nos plantea también a todos nosotros esa pregunta. El centurión concluyó: Jesús era verdaderamente Hijo de Dios. El ladrón, escuchamos también su confesión, pero ¿cuál es tu respuesta? Entonces, para terminar, ¿qué quisieras decir, resumiendo en 2 palabras, las implicaciones que has dicho muchísimas, y has explicado bárbaro, pero de este centro neurálgico de la vida de toda la humanidad, historia, universo, para creyentes, porque hay 2 implicaciones, una para creyentes y otros para los que rechazan, para los no creyentes? ¿Qué dirías a cada uno de ellos? Bueno, primero diría que el recuerdo de la muerte de Jesús ante esta historia, nadie puede quedar indiferente. No podemos quedar indiferentes. Nos debe conmover de alguna manera. Nadie puede decir que no lo sabe, por lo menos en Occidente. Y nadie puede dudar del amor de Dios ante semejante entrega, semejante sacrificio por nosotros. Incluso nadie debe desconfiar de la bondad de Dios, aunque es verdad que puede ser que no entendamos por qué Dios permite muchas cosas en nuestra vida y en el mundo, pero si fue capaz de entregar a su Hijo y de permitir que muriera por amor a nosotros, no podemos dudar de su amor y de su bondad para con nosotros. Y su muerte también nos enseña que nadie tiene por qué vivir sin esperanza. Él vino para morir y luego resucitar al tercer día para mostrarnos que hay una esperanza de una nueva vida. Así que yo diría que una oración podría ser: Señor, ayúdanos a comprender lo que tu Hijo sufrió por nosotros, que podamos apreciar la profundidad de su amor y que nosotros también podamos hacer la entrega de nuestras vidas para servirle a Él en gratitud. Y que cualquier persona que todavía no se ha reconciliado con Dios, que aproveche esta oportunidad que Dios nos da todavía hoy, de reconciliarnos con Él, encontrar la paz del perdón, la paz de tener vida eterna, la seguridad de la vida eterna y el poder tener a alguien que nunca, nunca te abandonará, aquel que dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues muchísimas gracias, Tim, por esta entrevista tan bien explicada, y creo que no tengo nada más que añadir. Esto va para creyentes. Para mí es un placer recordar todo esto entre lágrimas de gozo y de agradecimiento, porque sin esta muerte yo estaría perdida para siempre, y tú y todos. Jesús nos amó hasta el extremo de morir por nosotros. Y para los que rechazan o no quieren creer en esto, ponen 1000 pegas,
porque hoy la cruz está vacía y la tumba. Un poco hablaremos de esto. Pero Jesús sigue esperando, como el padre del hijo pródigo, a cada momento, a la vuelta del camino, a que vuelvas si te has apartado, a que te acerques si nunca te has acercado. Y yo no tengo más que gritar otro gloria, otro aleluya, otro gracias, Señor, por haber muerto por mí y por cada una de las personas de la humanidad. En nosotros está aceptarlo o no. Pero bendito Jesús, que ha triunfado sobre las potestades, los principados, ha pisado la cabeza de la serpiente en la cruz. Y el postrer enemigo será el último, pero será vencer a la muerte. Y Él venció a la muerte con poder. De esto tendréis noticias muy prontito. Así que Dios os bendiga en un Viernes Santo, rememorando, en nuestro caso, en el de Tim y en el mío, con gozo, con lágrimas de gozo y de agradecimiento a nuestro Dios, a nuestro Jesús, Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, por esta, y al Padre y al Espíritu Santo, por este plan de redención que comienza en Génesis 3, cuando la caída del hombre. Así que desde La Coruña, Galicia, mi esposo, Tim F. Goodford, Beatriz Garrido, un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga.